del seminario, de las conferencias de Gregorio Peces Barba, que organiza el seminario con el mismo nombre. Se desarrolla aquí en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy en esta sesión contamos con la presencia de Marta Blanco, que nos va a hablar sobre los planes de igualdad, su significado y papel. Para mí es una gran satisfacción pues que esté aquí Marta y que aceptase en su momento venirnos a hablar de esto. Marta es educadora social y máster en igualdad de género en las ciencias sociales, y además es jugadora de baloncesto y entrenadora de baloncesto. Trabaja también, ¿no?, en ese ámbito, y está poniendo además en marcha proyectos como el que nos va a hablar aquí. Y ya cuando quieras, Marta, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por haber venido un viernes, 12:30, tal. Me he enterado de que también es vuestro último día de clases, más o menos, así que, bueno. Yo, como dice Rafael, os voy a hablar de planes de igualdad. No sé de qué punto partimos, si sabéis algo sobre los planes de igualdad. Poquito, ¿sabéis lo que son? Sí, más o menos. Bueno, no pasa nada. Yo os voy a hablar primero de conceptos clave, como para empezar, el origen un poco de los planes de igualdad, de los términos más importantes. Después, por encima, hablaremos de la legislación vigente actualmente, desde el respeto al tema de la igualdad de género hasta la introducción de los planes de igualdad. Hablaremos de los planes de igualdad en la empresa, desde el concepto, cómo se realizan, la influencia que tienen, obligaciones, todo tipo de... Cualquier pregunta que tengáis, por supuesto, se me había olvidado decirlo, levantáis la mano y no pasa nada. Después nos metemos en el tema de planes de igualdad en el deporte como espacio vulnerable, y por último vamos a hablar de la realidad y los retos actuales. Empezando por los conceptos clave, os quería hablar de la igualdad de género. Las dos primeras he separado igualdad y género según la RAE. Según la RAE, la igualdad es el principio que reconoce la equiparación de los ciudadanos en derechos y obligaciones. Es decir, todas las personas somos iguales ante la ley. Eso está claro. Por otra parte, el género lo define como el grupo. El género, en esta definición podemos entrar en debate. La que ofrecen es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural, excluyendo cualquier tipo de característica biológica. Es muy importante tratarlo desde el punto de vista de la cultura, porque entiende el género con unas características en una cultura y en un momento determinado. No es, a lo mejor lo biológico es algo universal, el género no es universal a todas las culturas ni a todos los momentos históricos. Según esto, podemos entender la igualdad de género como la igualdad sociocultural entre mujeres y hombres. Repito, muy importante en un momento y en un lugar determinado. Pero debido a la tradición, ¿no?, a las desigualdades que tradicionalmente hemos venido sufriendo en temas de igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de género ya hoy en día va muchísimo más allá de una definición tan teórica, tan superficial. Cuando hablamos de igualdad de género, hablamos además de un sentido teórico, un sentido práctico. La igualdad de género se vive, se define cada día en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes diarias. Entonces, la igualdad de género, más que una definición, es casi un hábito, una forma de vivir y de relacionarnos. Por eso os he traído esta definición de Isabel Santa Cruz, en la que trata la igualdad desde el punto de vista de poder, de fuerza, de recursos. Habla de espacios, habla de relaciones, habla de la igualdad de género como una cosa de todas las personas y no solo en un sentido abstracto. A partir de la igualdad de género aparece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como una noción de justicia social que garantiza en el Estado que esta igualdad de género, esta igualdad entre mujeres y hombres, se dé de forma práctica en la vida pública y privada.
Este principio se garantiza desde normativas y recomendaciones en todos los ámbitos de la vida pública y privada, desde el espacio, desde el empleo, desde la sanidad, la educación y en un ámbito privado, por ejemplo, en la prevención de la violencia de género, en la actuación en situaciones de violencia de género. Hoy vamos a hablar del ámbito público, especialmente hablando de los planes de igualdad en el entorno laboral, aunque después lo vayamos a ver desde diferentes perspectivas. Entonces, en la legislación, primero os he querido destacar la Constitución. En la base he pensado en el artículo 10, hablando de la dignidad, porque antes de nada, antes de hablar de igualdad, antes de hablar de cualquier principio, tenemos que hablar de la dignidad. Hasta que no se reconoce a una persona como digna, no se la puede reconocer como igual. A partir de ahí, el artículo 14, en el que ya hablamos de igualdad y más aún se explicita la prohibición o la condena a la discriminación por cualquier razón. Hablamos ya no solo de la igualdad entre mujeres y hombres, sino la igualdad de cualquier persona y en cualquier ámbito. Y, por último, el artículo 9, en el que, bueno, os lo he querido destacar porque es muy importante para la introducción de los planes de igualdad, porque habla de la responsabilidad de los poderes públicos de hacer efectivos todos los principios que aquí son reflejados. La igualdad, la dignidad, solo es posible si los poderes públicos lo promueven y lo explicitan en sus normativas diarias. En la normativa española no solo existe esta ley, pero por encima de todas las leyes he querido destacar la Ley Orgánica 3/2007, porque marca un antes y un después en tema de igualdad de género en nuestro país. Es la primera ley que de verdad incide sobre temas importantes de nuestra convivencia. Es la primera donde realmente se habla de la igualdad. Es un avance, por ejemplo, en materia de violencia de género. También es un avance en tema de violencia contra la mujer en entornos laborales. Es la primera en la que realmente se habla de violencia más allá del entorno familiar y más allá de la violencia física. También se habla de amenazas, también se habla de violencia psicológica y se abre el espectro de víctimas de cualquier tipo de violencia, ya no solo a la persona que lo sufre, sino también a su entorno, a su familia, a la gente alrededor. En la materia que nos interesa más hoy, he destacado el artículo 14 porque confirma y detalla el compromiso de los poderes públicos de contribuir y asegurar la igualdad de género. Además, habla de la integración de la igualdad de oportunidades en el conjunto de las políticas públicas. Habla de la erradicación de la violencia no solo en un entorno privado, sino también en el entorno público. Y además se habla del tema de la protección de la maternidad, ligado a la salud laboral, del lenguaje no sexista y del conjunto de dinámicas cotidianas del entorno público. El artículo 15, en el que se habla del principio de igualdad como transversal. Es decir, la igualdad de género no es solo, como os he dicho antes, una definición, una teoría que se contempla en una ley, en un artículo y se tiene en cuenta simplemente en los puntos que aquí se definen, sino que el principio de igualdad tiene que estar implícito y explícito en todas y cada una de las actuaciones que se dan en el Estado, tanto desde los poderes públicos hasta cualquier tipo de actuación. El artículo 17, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, se trata de el plan que se elabora desde el Gobierno para hacer efectiva la igualdad de género en el conjunto de competencias que atañen al Estado. Se aprueba periódicamente, cuando normalmente, por ejemplo, el que tenemos ahora es del 2014 al 2016 y en el momento en el que se tenga nuevo Gobierno se volverá a redactar. Algunos son más ambiciosos, otros menos, algunos
se centran en unas materias, otros consideran más importantes otras. Por ejemplo, el que tenemos actualmente gira en torno a 7 ejes. Hablamos, por ejemplo, hace unos años tuvimos uno que llegó en torno a los 15, 20 ejes. Eso depende de lo ambicioso que sea cada plan, de la ideología, por supuesto, de cada partido y de cada gobierno. El que tenemos actualmente habla primero del ámbito laboral, habla de la conciliación, habla de la erradicación de la violencia de género, disminuye un poco la visión de violencia de género que se había dado, por ejemplo, en la Ley Orgánica 3/2007, porque reduce mucho, por ejemplo, este plan habla mucho de promover, de concienciar, pero como si dijéramos se moja poco de verdad en la norma, en difundir, simplemente habla de cosas muy genéricas. Pasa también a hablar de la educación, de la participación de las mujeres en el ámbito político, económico y social y, por último, de instrumentos para introducir en las políticas y acciones del Gobierno, siempre con perspectiva de género. El artículo 45, que lo vamos a dejar para el final, que es sobre la elaboración y la aplicación de los planes de igualdad en las empresas. Y, por último, el artículo 64, que es el plan de igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ello. El primer plan de igualdad que se dio en la Administración General es del año 2011. Es decir, se aprobó la normativa en el 2007, pero hasta el año 2011 no se aprobó el plan. Entonces, en el artículo 45 nos metemos ya en el tema de planes de igualdad en las empresas. Es muy larga la diapositiva, es el artículo 45 entero. Lo que nos interesa, el primer punto. Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Para ello, deben adoptar una serie de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación. En las empresas de más de 250 trabajadores es obligatorio tener un plan de igualdad. En las de menos es recomendable. Por supuesto, se dan ayudas desde el Estado, beneficios, pero no es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que respeten la igualdad. ¿Cómo? No es obligatorio que tengan un plan. Vale, hay un pequeño vacío, por así decirlo. Es decir, yo monto una empresa, tengo 30 trabajadores, trabajadoras, y a mí nadie me exige que tenga un plan que garantice la igualdad. Ahora, por ley, en mis dinámicas cotidianas, yo no puedo discriminar a ninguna persona trabajadora. La discriminación directa está clara. Yo no puedo echar a una trabajadora por quedarse embarazada, yo no puedo desprestigiar el trabajo de una mujer por el simple hecho de ser mujer. La discriminación indirecta no está tan clara. Yo puedo tener un equipo de 28 hombres sin justificación alguna, yo puedo tener... Ahí es donde roza un poquito más la realidad con la exigencia que se da. Entonces, los planes de igualdad en la empresa. Primero, ¿qué es un plan de igualdad? Se define en el artículo 46 de la misma ley que estábamos hablando. Es un conjunto de medidas y acciones que se dan para fomentar y garantizar la igualdad de género dentro de la empresa. Nacen del diagnóstico que se hace de la misma empresa, que luego veremos cómo se realiza. Entonces, el plan de igualdad, en resumen, es primero un documento de análisis de la realidad de la entidad, porque se analiza, como os estaba diciendo, se analiza la realidad de la empresa, desde la organización, el acceso al empleo, la promoción, la retribución, todos los aspectos que influyan en sus dinámicas cotidianas. Y a partir de ahí se sacan unos resultados de los cuales se elaboran unas propuestas de mejora y a partir de ahí las acciones. Con lo cual, además, el plan de igualdad es un instrumento de trabajo, no es simplemente un documento que se haga y que se quede sobre la mesa, sino que es un instrumento que se va renovando. Y, por último, es un proyecto de intervención destinado siempre a mejorar la realidad, siempre. Las características de un plan de igualdad, primero, tenemos que decir que es estratégico porque se articula el enfoque de la propia organización y fomenta o explicita un compromiso real con la igualdad de género. En segundo lugar, es transversal
por lo mismo que os decía antes, porque no solo enfoca la igualdad de género desde un punto de vista, sino que ese principio interviene en todos los procesos de la empresa. Es práctico y realista. Un plan de igualdad tiene que ser viable, tiene que basarse en la realidad y proponer objetivos concretos y realistas. Pueden ser más ambiciosos, menos ambiciosos, pero realistas. No puedes decir, pues de aquí a un año toda mi plantilla, tengo 300 trabajadores, toda mi plantilla van a ser mujeres, si resulta que ahora mismo tengo 150 hombres, no voy a echar a todos los hombres. Tampoco sería el objetivo de un plan de igualdad, pero para que quede un poco... Vale. Participativo, porque participan tanto en el análisis como luego en la propia implantación del plan todas las personas de la entidad, ya sea desde representación de los trabajadores, desde junta directiva, todas las personas intervienen. Está vinculado a la mejora continua, lleva implícito un proceso de evaluación continua que poco a poco va revisando los objetivos y además adaptándose a los cambios que puedan ir apareciendo. Es flexible, por lo mismo que os decía, se adapta a los cambios, no es una cosa fija, estable, que tenga que durar 2, 3, 4 años, sino que se va adaptando un poco a las nuevas situaciones, y es transparente. Como mínimo, un plan de igualdad tiene que ser transparente con las personas implicadas en la entidad, pero también suele ser, y no tiene por qué no serlo, transparente a toda persona. Si os metéis en Internet, por ejemplo, y ponéis plan de igualdad, os podéis encontrar desde el plan de igualdad de Mercadona, Hipercor, hay un montón que están ahí colgados, por ejemplo, no sé, cualquier asociación, suelen estar colgados, no es ningún secreto. Deberían, de hecho, estar colgados en cualquier página de contacto de la entidad. Ahí ya es un poco más complicado. ¿Cómo se realiza un plan de igualdad? Primero se hace el diagnóstico, como os decía, el análisis de la realidad, en el que se estudian las estructuras y los procesos y las dinámicas, las relaciones, desde una perspectiva objetiva de la realidad de la entidad. A partir de ahí, la programación, es decir, se realiza, se piensa el plan de igualdad, se proponen las mejoras, los objetivos, la metodología, todo. A partir de ahí, una vez que está programado, se implanta el plan de igualdad en el periodo que se haya considerado oportuno. Y por último, y a mí me gusta más meterlo en implantación porque va más o menos junto, el seguimiento y la evaluación. Se hacen evaluaciones continuas. Se establece cada tantos meses, cada año, pero tiene que haber una valoración de los objetivos. O sea, no se puede establecer los objetivos el primer día y si hemos decidido que el plan de igualdad va a durar 2, 3 años, el último día vamos a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. No. Se van estableciendo poco a poco los criterios de evaluación. A partir de aquí, un plan de igualdad, primero el objetivo, que nos quede muy claro, es la igualdad. No nos vayamos, muchas veces nos pensamos que al final por fomentar un poco el trabajo de las mujeres, por tal, es que el plan de igualdad lo que quiere es que el plan se vuelque el trabajo en las mujeres. No. Lo que os decía antes, por ejemplo, no, si tengo una empresa con 300 personas trabajadoras, no quiero que sean 300 mujeres, no quiero que sean 295 mujeres, pero sí que quiero que, como indica la ley, la participación de las mujeres esté entre el 60 y el 40%. Que luego, como veremos, no encuentre techo de cristal, que luego, es decir, que sea todo más objetivo, no es una mujer porque sí, es un poco revisarnos y pensar, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor si tengo una mujer que es buena, tal, ¿por qué no? ¿Vale? No se trata de mujeres porque sí, que muchas veces lo confundimos. Se trata simplemente de ver, como decíamos, mujeres y hombres iguales. Y que llegue un punto en el que de verdad quede reflejado. ¿Qué debe incorporar el plan de igualdad? Todos estos puntos son los que tiene que incorporar, por lo menos en el análisis. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que es que en mi empresa la retribución no tiene ningún tipo de discriminación para mujeres y para hombres, que puede ser, no tengo por qué poner ninguna medida. Ahora sí que tengo que tenerlo en el análisis
presente. Si resulta que en la promoción igual y el desarrollo de carrera tengo establecidos muy bien los criterios y no hay ninguna diferencia ni sesgo de género, pues perfecto, lo he analizado y ya está. Ahora, por ejemplo, si resulta que veo que en el lenguaje y la comunicación no sexista, mi lenguaje y la comunicación que damos en nuestras relaciones o en los escritos o en las comunicaciones que hacemos es sexista, entonces voy a proponer medidas que vayan a corregir un poco. Pero no se trata, hay que tocarlo todo, pero no se trata que haya que tocarlo todo para cambiarlo, simplemente para analizarlo y valorar si hay que cambiarlo o no. La finalidad de un plan de igualdad en la empresa. Como os decía, la idea es integrar la perspectiva de género en la entidad. Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en las dinámicas cotidianas. A partir de ahí, eliminación de los desequilibrios y desigualdades posiblemente existentes en la organización. No todas las organizaciones tienen por qué tenerlo. Vamos simplemente a valorar si lo tienen o no lo tienen y en caso de tenerlo, volcarnos en su erradicación. Asegurar el principio de igualdad en todos los procesos de gestión, es decir, cuando vamos a contratar a una persona, cuando se va a promocionar, cuando las responsabilidades. Simplemente asegurar que va a haber una igualdad. Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que por lo menos desde el punto de partida todas seamos iguales y sean criterios objetivos. Y garantizar el adecuado tratamiento del talento y el trabajo en la plantilla. ¿Por qué? Porque si yo establezco un sistema objetivo muy concreto de acceso al empleo, de promoción, de retribución, me estoy asegurando que a lo mejor si luego resulta que tengo 6 personas directivas y son 5 hombres, pues es que tengo 5 hombres que tienen que estar ahí, pero te lo puedo justificar. Es decir, no es porque yo haya llegado un día y haya dicho tú y tú ascendéis. No, es porque yo tengo un criterio objetivo y bien las personas que se han presentado a esa promoción. Bien cuando hemos hecho la valoración resulta que es que están más preparadas. Es que hay razones para tenerlas. Entonces, no tengo que tener 5 mujeres y un hombre porque sí. Tengo que tener las personas que se lo merezcan. Y lo importante es que eso esté como basado, ¿no? Que al día que llegue yo lo pueda justificar objetivamente y no solo por ideales o por sensaciones, simplemente. La vigencia de un plan de igualdad siempre depende de los objetivos y los indicadores propuestos, pero nunca puede superar los 4 años, porque se considera que es el periodo. De hecho, la mayoría de los planes de igualdad en empresa suelen durar 4 años. Ya ahí depende muchas veces de lo que nos propongamos, de lo ambiciosos que seamos, de la capacidad que tengamos de actuación diaria. Y por último, ¿por qué incorporar un plan de igualdad en la empresa? Lo hemos diferenciado en necesidades, compromisos y beneficios. Primero, las necesidades por obligación legal. Como hemos dicho antes, para más de 250 personas trabajadoras es obligatorio tener un plan de igualdad, pero para menos es obligatorio respetar la igualdad de género. Entonces, si tengo un instrumento objetivo que me ayuda a respetar la igualdad de género en la cotidianidad, ¿para qué voy a estar un poco en la incertidumbre? Tengo un plan de igualdad, es una obligación legal y me aseguro que voy a respetar el principio en todas y cada una de mis dinámicas. La formalización del compromiso de igualdad, porque ahora mismo es una necesidad. Actualmente la igualdad entre mujeres y hombres es ya una necesidad. Está a continuo debate cuando enciendes la televisión, cuando lees el periódico, cuando tomas un café, siempre, de una u otra forma, salta el tema. Entonces, es una necesidad real formalizar el compromiso de igualdad de género, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Un poco dar ejemplo, un poco comprometernos con el entorno, con la progresión sociocultural. La focalización en las desigualdades de género presentes en el ámbito laboral, porque muchas veces ni nos damos cuenta. Todos, todas. No nos damos cuenta. A lo mejor en nuestro día a día, de repente, no lo sé, tenemos una situación, tú no te has dado cuenta de que puedes haber discriminado de alguna forma, de que pueden haber intervenido simplemente valores que tenemos totalmente interiorizados
Y entonces, con un plan de igualdad nos ayuda a darnos cuenta de ello, nos ayuda a valorarlo. Pues a lo mejor no lo hemos hecho aposta, es totalmente inconsciente. Yo no creo que los hombres y las mujeres no sean iguales, pero sin darme cuenta he fomentado esto. Pues tengo un plan de igualdad que me ayuda a darme cuenta de ello. El tratamiento de las dinámicas cotidianas, lo que os decía, la serie de valores, principios que tenemos interiorizados que quizás no nos damos cuenta, que no lo ligamos a ello, pues tenemos un instrumento que nos ayuda a darnos cuenta y a irnos mejorando. Y por último, el compromiso con el entorno y el desarrollo social. El compromiso con la lucha por los derechos de las personas, por la igualdad de las personas y por un poco la evolución social de la sociedad, de los principios, de la renovación, comprometernos con el entorno y con la sociedad donde vivimos. Los beneficios, ayudas y prestaciones públicas. Para las empresas de menos de 250 trabajadores hay ayudas para implantar planes de igualdad. Para las de más de 250 personas trabajadoras hay ayudas para la elaboración del plan. Luego ya es una cosa obligada. Aparte, en las empresas que realmente promueven la igualdad de género, hay, por ejemplo, el distintivo de igualdad que tienen algunas empresas, se coloca el sello, por así decirlo, y ya eres una empresa que está comprometida con la igualdad. Pues todo ese tipo de ayudas, de beneficios, que no solo para el entorno, un poco de cara al público, sino aparte para otra serie de beneficios sociales, interesa. Es rentable, por lo mismo que os decía, por todas las ayudas, por el tema de las bonificaciones que se dan desde el Estado. En tercer lugar, garantiza un verdadero aprovechamiento del talento, porque cuando tú haces objetivos todos los procesos de tu empresa, estás garantizando que vas a elegir en todos ellos a la mejor persona, porque no está interviniendo en nada más que el proceso objetivo. Entonces, estás asegurando que la capacidad de tu empresa es mejor, es más productiva, porque tienes a los mejores. Mejora el clima laboral de la empresa, porque lo haces todo objetivo. Cuando todo está objetivo y no queda un poco lugar al resto, no hay luchas, ¿no?, de poder, de responsabilidades, está todo tan mecanizado. Y por último, otra vez, el compromiso con el entorno y el desarrollo social, porque en ese sentido también es rentable socialmente para las empresas que desde fuera se vea que respetan estos principios tan actuales. Ámbitos de implantación de un plan de igualdad. Un plan de igualdad, las empresas que pueden tener un plan de igualdad son todas. Cualquier ámbito de intervención puede y debe tener un plan de igualdad. A partir de ahí, obviamente, hay ámbitos más masculinizados que otros, en los que puede ser más necesario que otros. Por ejemplo, el turismo y la intervención social es un sector totalmente feminizado. Hay muchas más mujeres, los puestos directivos están más ocupados por mujeres. Y, en cambio, si nos vamos a otros, como por ejemplo la comunicación audiovisual, en ciertos campos no llega al 1% de representación femenina. Es una realidad. También hay muchas menos mujeres que lo estudian, que viene todo, pero es verdad que hay sectores en los que hay más mujeres que en otros, en los que está más masculinizado que en otro. Características que están un poco ligadas a empleos más feminizados o más masculinizados. Entonces, dentro de los ámbitos que pensáis que están más masculinizados, ¿cuáles pensaríais? ¿Algún ejemplo que se os venga a la cabeza? Por ejemplo. Más. Y no de élite. Los deportes. Vale, hoy, dentro de, como os decía, hay sectores que están más masculinizados, otros más feminizados. Os quería hablar del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte, aparte de ser un sector totalmente masculinizado, como vamos a ver ahora, más allá del deporte de élite, que ni siquiera nos vamos a meter mucho en el deporte de élite hoy, en general es un espacio de especial vulnerabilidad para las mujeres. Tradicionalmente lo ha sido, empezando por su práctica.
hace muy poco que se estaba permitido a las mujeres hacer deporte. Ya no hablamos del nivel, del deporte élite. Hace muy poco tiempo, en los primeros Juegos Olímpicos, por ejemplo, de deporte moderno, las mujeres no pudieron participar porque estaba considerado que no era para las mujeres. Durante el franquismo, aquí en España, la sección femenina consideraba que la mejor gimnasia para las mujeres era la gimnasia, las labores de casa, las labores del hogar. Entonces, partimos de una época muy reciente en las que las mujeres ya no es que se les diera más o menos importancia, es que no podían participar. Y desde ahí hemos heredado unas limitaciones, unos principios, unos valores morales que han hecho que las mujeres puedan participar, pero como si dijéramos no se las apoye. Es decir, os dejamos hacer. Ya no es políticamente correcto no dejarte hacer. Yo te dejo, pero no te apoyo. Entonces, los deportes han sido siempre un deporte de especial vulnerabilidad para las mujeres. Y por eso, cuando los deportes se empiezan a ligar al empleo, es un espacio donde, tanto cuantitativa como cualitativamente, las mujeres están infrarrepresentadas y, aparte, están en un espacio de especial vulnerabilidad. Y hoy en día todavía lo vivimos, todavía lo vemos. Cuántas agresiones machistas hemos visto, insultos, cuántas, no sé si algún trabajáis con niños, con niñas pequeñas. Cuando vais a una niña, ¿qué hace el niño y qué hace la niña? Al patio del colegio. ¿Dónde juegan los niños? ¿Dónde están las niñas? ¿Qué espacio ocupan los niños? ¿Qué espacio ocupan las niñas? Yo es que lo he vivido desde pequeña, entonces es fácil cuando trabajáis con niños pequeños verlo. Es un espacio de especial vulnerabilidad, ligado además a que, por ejemplo, en política, si yo ahora mismo os digo que a las próximas elecciones se va a presentar una mujer, no muchas personas se escandalizarían. Públicamente, muchísimas menos. No se concibe. En cambio, si ahora mismo sale en el periódico que el año que viene el Real Madrid lo va a entrenar una mujer, ¿qué pasa? No entra en la cabeza. Ya ha habido una experiencia, una mujer en tenis que fue entrenadora, ¿y cuánto duró? Entonces, son espacios que aunque públicamente, aunque explícitamente todavía cueste, o sea, no sea correcto, la realidad es que es muy difícil entrar. Así que os voy a hablar de planes de igualdad en el deporte, planes de igualdad en entidades deportivas, ¿vale? Empezamos un poco por la situación laboral en el ámbito deportivo. Primero, cuando hablamos de empleo vinculado al deporte, hablamos de gestión de instalaciones deportivas, de clubes y entidades deportivas y de fabricación de material deportivo. Tampoco nos engañamos, es un 1% del empleo total, el empleo vinculado al deporte de mujeres y hombres. Aquí entran muchas razones. Es verdad que es un campo muy, muy pequeño para que represente mucho más. También la precarización del empleo ligado al deporte, sobre todo, por ejemplo, en clubes y entidades deportivas. ¿Por qué? Está un poco, sobre todo, como os decía, quitando el deporte de élite, está muy ligado está en una línea muy fina entre la intervención y la formación social y el hobby, y el voluntariado ligado al hobby. Entonces, pues haceros una idea, un club pequeño del deporte que queráis, me da igual, una persona que lo entrena a niños de 10, 12 años. ¿Se considera un trabajo? Es muy complicado todavía. Se considera un voluntariado, se considera un hobby, amor al arte, pero no se ve toda la importancia que tiene de formación detrás. Toda la formación, la educación no formal que hay por detrás, los valores. Es decir, el deporte como educación más que como práctica simplemente ligada un poco al ocio y tiempo libre. El empleo, dentro de este 1%, el 99% corresponde a la gestión de instalaciones deportivas y a clubes y entidades deportivas. Principalmente a clubes y entidades. Y por eso hoy nos vamos a centrar en los clubes y las entidades deportivas. ¿Por qué? Porque, como os decía, son espacios de interacción y representación social. No solo se practica deporte, sino que además se aprende. Y además se aprende convivencia y se aprenden
un conjunto de valores que no solo están ligados a la práctica deportiva, sino a la vida en general, en sociedad. Estamos hablando de compañerismo, estamos hablando de aprender a ganar, de aprender a perder, de aprender a competir dentro de unos valores de convivencia, de tolerancia, de respeto. Es decir, cuando estamos hablando de deporte, no solo estamos hablando cuando una niña o un niño de 10 años asume que no va a estar de acuerdo con su compañera, asume que hoy va a ganar, que mañana va a perder, que hoy va a ser el mejor, mañana va a ser el peor. Estamos hablando de vida. Estamos hablando de cuando empieza a estudiar, de cuando empieza a trabajar. No estamos hablando solo del deporte. Algunos datos interesantes. En el año 2015 había 64.755 clubes deportivos en España. Solo un 0,9% del total de las empresas españolas se registran como empresas deportivas. El 89,2% del empleo vinculado al deporte es asalariado. Aparte que esto a mí a vosotros no sé, yo cuando lo vi me sorprendió, tiene una formación académica superior a la media. A mí me sorprendía, vosotros no sé, porque, como os digo, estamos eliminando el deporte de élite. Estamos hablando de entidades, de clubes desde pueblo, más grandes, más pequeñas, pero desde el pueblo que tiene 3 equipos, ya cuenta, siempre que esté regularizado el empleo, pero cuenta. Por otra parte, aunque supera la media en educación, tiene las tasas de temporalidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas. Hablando de tema de género, las mujeres representan menos de un 15% y, aparte, cubren la mayoría de los contratos a tiempo parcial. Esto nos sugiere, primero, el tema del techo de cristal, es decir, las mujeres suelen estar en categorías bajas, edades más bajas y en la base. Muy raro que lleguen a coordinar, muy raro que lleguen a dirigir, muy raro que lleguen a categorías más altas. Y la brecha salarial. Las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo y en las mismas entidades. Por último, solo como curiosidad, no vamos a hablar de ello, el 67% de los deportistas de alto nivel son hombres. Me parece importante porque no vamos a hablar de ello, pero también tiene mucho que ver con la representación. Es decir, ¿por qué hay menos mujeres deportistas? ¿Por qué hay menos mujeres que practican deporte? Tenemos dos razones. Una, es que a las mujeres no les interesa hacer deporte. Las mujeres no nos gusta. A lo mejor cuando somos pequeñas sí, pero es que cuando tenemos 13, 14 años, la mayoría acabamos dejándolo porque de repente entramos en la adolescencia y decidimos que tenemos 1000 cosas más interesantes que hacer que ir 2, 3 tardes en semana a hacer deporte, cosa que los chicos no piensan. O, por otra parte, hay muy poca representación. Yo crezco jugando a un deporte que en la televisión se ve el 99% de veces partidos masculinos. Yo, cuando llego un martes por la noche a mi casa, tengo un partido de fútbol masculino. Pero luego, cuando las chicas juegan, ¿quién se entera? ¿Quién se enteró de que en el último mundial las chicas fueron bronce? Y en cambio, cuando ganan los chicos, cuando los chicos participan, ya no os hablo de ganar, participan, nos enteramos todos. Entonces, también hay un problema de representación. Yo crezco, ¿no? Nosotros cuando... Dime. Hombre, también hay que decirlo todo, por ejemplo, lo del Mundial de Femenino sí que se tuvo muy en cuenta, y en los periódicos especializados en deportes sí que se sacó, quizás en otros no sabría decirte, yo te digo los especializados en deporte tipo AS, tipo Marca, eso sí que lo mencionaron bastante y estuvo en las primeras páginas, vamos. Y se menciona también, es cierto que cuando hay éxito es muy complicado. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis? Seguro que lo habéis escuchado, Mireia Belmonte, cuando dijo que ella batía récord y al final importaba más el peinado de Sergio Ramos. ¿Tiene o no tiene razón? ¿Hasta qué punto? Claro, hay muchos debates. ¿Cuánto generan las mujeres en el deporte y cuánto generan los hombres? Claro, ¿cuánto genera que yo saque el peinado de Cristiano Ronaldo en portada y cuánto genera que yo saque que las chicas han clasificado? Que sí, que hay muchos debates abiertos y es cierto, pero, por ejemplo, yo entreno baloncesto, como ha dicho Rafael, y yo he entrenado a niñas y he entrenado a niños. Yo ahora mismo a las niñas las pregunto, las digo, dime el nombre de 3 jugadores de baloncesto
O les abro la posibilidad, jugadores o jugadoras. No se saben jugadoras. Más allá de Amaya Valdemoro, que está retirada. No se saben jugadoras. Entonces, tú creces en un ambiente en el que las chicas hacemos deporte por unas razones y los chicos lo hacen porque es que están viendo en la televisión que está el Madrid, que está el Barça, que está el Atleti, que todo ese tipo de cosas que parece que no, y que yo no quito razón a lo que genere una cosa y genere otra. Pero al final, cuando tú creces, una chica nunca piensa que eso es el centro de su vida. En cambio, un chico, sabiendo que el 1% de los niños que practican deporte van a llegar al deporte de élite, crece con ese sueño. Y eso al final influye. Es representación. Cuando tienes entrenadores, la mayoría, por ejemplo, yo nunca he tenido una entrenadora chica. Entonces, cuando yo crezco, ¿cómo interiorizo yo que yo no vea a ninguna chica? No es culpa de nadie a lo mejor, pero ¿cómo me veo yo así o me veo como yo veo en la tele? Yo veo que en la tele hay modelos. Hay modelos, mujeres, y hay deportistas, hombres. ¿Con qué me identifico yo? Si yo soy una mujer, ¿no? Yo crezco pensando que soy una mujer. Eso me están repitiendo todos los días. Entonces, ¿cómo qué me identifico? Es un debate amplio, ¿eh? No es aquí, no es ahora, es un debate más amplio y más allá del deporte. ¿Por qué un plan de igualdad en una entidad deportiva? Primero, el deporte como el gran olvidado. ¿Por qué? Porque el tema de la igualdad en el deporte, a pesar de que está muy presente y que se está reivindicando, ha creado una lucha relativamente paralela a la igualdad a la lucha por la igualdad, por ejemplo, en el empleo. Cuando hablamos de la igualdad en el empleo, muy pocas veces nos acordamos del deporte. Hablamos de la igualdad de las mujeres aquí, hablamos de la reivindicación del deporte de élite, pero se nos olvida muchas veces la esencia del deporte, no como deporte de élite, como profesión, como deporte, como actividad de formación. Se nos olvida totalmente. Por ejemplo, cuando nacen los planes de igualdad, se habla del deporte, y se habla del deporte como principio explícito, un eje dedicado a la igualdad en el deporte hasta el año, si no me equivoco, 2008 aproximadamente. A partir del 2008 el deporte desaparece. Aparece en el eje de educación, aparece en otros sitios. Hay áreas de mujer, hay áreas de mujer y deporte, pero en el plan de igualdad de oportunidades del Estado no aparece el deporte como eje, cuando es un espacio de especial vulnerabilidad para las mujeres. Poco a poco se ha ido como sacando la lucha hacia afuera. En segundo lugar, la tradición limitada y desigualitaria del sector, pues, como os hablaba, la prohibición a las mujeres, menos recursos a su práctica, menos fomento del deporte femenino, lo que os decía un poco, les dejamos hacer, pero no apoyamos a que hagan. Los prejuicios y estereotipos sexistas ligados a la práctica del deporte femenino ya no son políticamente correctos, pero siguen. Sobre todo en deportes como el rugby, en deportes como el fútbol. Todavía, ¿cómo se asume que una niña de repente quiera hacer rugby? ¿Cómo vemos a las mujeres que hacen rugby? Muchas veces cuando, por ejemplo, en periódicos deportivos, vamos a hacer una entrevista a una mujer árbitro que ha llegado a una categoría tal y es la primera mujer, ¿por qué en su entrevista tiene que aparecer con unos tacones en la mano? Es un ejemplo concreto. ¿Por qué tiene que aparecer con unos tacones en la mano? ¿O por qué tiene que aparecer con tacones? ¿Por qué no puede aparecer vestida de árbitro en el campo de fútbol? ¿Qué hace? Está arbitrando. No la estás juzgando fuera de ello. Tú no la estás juzgando ni cuando va a trabajar ni cuando va. La estás juzgando como árbitro. ¿Por qué? Yo no he visto ninguna foto de ningún árbitro no sé, tomándose un café con traje cuando le están haciendo una entrevista por ser árbitro. No sé si me explico. La masculinización del sector, lo que hemos visto anteriormente, es un sector totalmente masculinizado, hay muchos más hombres. La infrarrepresentación femenina, también lo que hemos comentado, hay menos referentes, hay menos ambición, está ligado. Si yo no veo que haya mujeres aquí, ¿cómo me planteo si yo puedo llegar ahí? ¿O dónde me planteo que puedo llegar? Y por último, la precarización del sector. También lo que hemos hablado, la delgada línea que hay entre la intervención social y el hobby, la formación, la educación no formal y la ocupación de espacios de ocio y tiempo libre, que al final precariza y lo vuelve voluntario por amor al arte.
¿Qué debe incorporar el programa de un plan de igualdad a una entidad deportiva? Exactamente lo mismo que en cualquier entidad, claro. Ahora, aquí yo me he permitido hacer un orden de lo que consideraría que en este sector especialmente, concretamente, es más importante. Os doy 2 minutos para que penséis cómo lo colocaríais vosotros y luego os digo cómo lo he colocado yo. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Ya? Venga, avanzamos. Primero, concienciación y sensibilización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, como hemos venido diciendo, de un espacio de especial vulnerabilidad. Y no porque queramos, sino porque a lo mejor no nos damos cuenta. Por eso, después viene la formación. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que yo veo día a día. Nadie piensa que el deporte femenino y el deporte masculino, o sea, que las mujeres no puedan practicar deporte, ¿no? Ahora, ¿cómo me dicen a mí? ¿Cómo te hago entender que es que no es el mismo deporte? Que es que jugar al baloncesto, cuando juegan los chicos y cuando juegan las chicas, no es el mismo deporte. ¿Cómo te explico yo a ti que no tiene el mismo atractivo, ¿no? ¿Cómo pretendes que vengan a ver equipos femeninos si es que es muy aburrido? Si es que voy a ir a ver a un chico de la liga no sé qué y va a hacer un mate. ¿Y tú qué vas a hacer? Y entonces luego te dicen, lo ideal, 1, que bajéis las canastas para que lleguéis a hacer mates. 2, que os pongáis la ropa más pequeña, porque así al final... Y no entienden que a ti te escandalice que te digan eso. ¿Cómo me vas a decir que me tengo que poner la ropa más pequeña? ¿Y por qué no? Y así, ¿por qué no? Pero si luego cuando sales ves a las niñas con pantalones cortos, ¿no les importaría? Si seguro que muchas estarían encantadas de ir a jugar así. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a bajar la canasta? Muy bien, podemos entender, y lo admito, que no son deportes diferentes, son deportes que se juegan de manera diferente. Son deportes que tienen unas condiciones ligadas a la fuerza, ligadas a la potencia, diferentes, ¿vale? Pero eso no quita atractivo a uno o a otro. Puedo entender que no te guste la manera de jugar de otro. Ahora, no me digas que por eso no tenemos derecho a jugar a hora punta. No tenemos derecho a retransmitir el deporte. Porque todavía no nos has preguntado a todas y cada una de las personas si de verdad nos importa o no nos importa. Y seguramente no te plantees por qué es tan importante que tú vayas a ver el partido. Porque a lo mejor, si tú te planteas que es tan importante que lleves a tu hija o a tu hijo a ver el partido, a lo mejor cambiaría mucho las cosas. Entonces, formación. Es imprescindible. Concienciación y formación en materia de igualdad. Siguiente, acoso sexual y por razón de sexo. ¿Por qué? No porque piense que hay muchos casos, ahora sí porque pienso que es un espacio de especial vulnerabilidad y que así demuestran las dinámicas cotidianas. Es un espacio de especial vulnerabilidad donde las relaciones entre entrenadores, entre jugadoras, igual al contrario, son especialmente vulnerables. No es lo mismo que un profesor o una profesora con el alumnado. Entonces, creo que es importante definir esto simplemente como prevención. Creo que es muy importante. La conciliación de la vida laboral, personal y familiar. ¿Por qué? Muy ligado al tema de la precarización del empleo. Por ejemplo, ligado al tema del género. ¿Qué pasa si yo me quedo embarazada? ¿No? Llega septiembre, empieza la temporada y de repente a finales de octubre me he quedado embarazada. Y yo vivo de esto, ¿eh? Yo vivo de entrenar a los equipos, yo vivo de tal, y me he quedado embarazada y es que va a llegar marzo, abril y no voy a poder terminar la temporada.
tengo derecho a baja, ¿a qué tengo derecho? Son temas que nos cuesta mucho verlo, pero son importantes. La promoción y el desarrollo de carrera, por el tema del techo de cristal que hemos comentado antes. Muchas mujeres en la base, muy pocas mujeres en puestos de coordinación. Es importante que las mujeres empiecen a estar más arriba, empiecen a llevar categorías más altas, principalmente por el tema de la representación, de que las niñas, de que las chicas se puedan ver ahí y de combatir un montón de estereotipos sexistas ligados a que los buenos entrenadores son los que están arriba, que etcétera, etcétera. La retribución, porque ya hemos visto que hay diferencias en la retribución, es muy importante crear unas bases de retribución igualitaria, el acceso al empleo, para que empiecen a formarse más mujeres, más entrenadoras, dar facilidades para que empiecen a entrar en el mundo. El lenguaje y la comunicación no sexista, muy importante de cara al público. Son jugadoras, no son jugadores, hay entrenadoras, no solo hay entrenadores. Esas cosas que son una tontería, pero al final a lo mejor si yo estoy leyendo una noticia y veo entrenadoras, jugadoras, ya veo que estamos ahí, ¿no? Ya me siento partícipe de ello. Y por último, la salud laboral. Terminamos. Realidades y retos actuales. La influencia de los planes de igualdad. La verdad es que hay una escasa concienciación de la lucha por la igualdad de género ligada mucho al tema de los planes de igualdad. Por ejemplo, en una empresa de más de 250 personas trabajadoras, lo más normal es que hubiera una persona, ¿no?, un técnico, una técnica de igualdad que estuviera con el plan día a día. Pues la realidad es que se contrata a una persona o una consultoría que hace un plan, lo deja ahí y el plan está ahí llevado por personas que no saben, que no es su área, durante 4 años o 2 años, la vigencia que tenga, y cuando termina ese periodo se hace una evaluación final y se vuelve a contratar a una persona, a una consultoría para que vuelva a hacer el plan. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Es obligatorio tener el plan, pero no hay de verdad un seguimiento de que ese plan se esté llevando a cabo y de que esté en la cotidianidad. En el ámbito deportivo se incrementa todo ello. No hay planes de igualdad, no hay una concienciación real por el tema de la igualdad de género. Sí hay cada vez más reivindicaciones, pero son reivindicaciones sueltas, ¿no? Llega el Día de la Mujer y yo hago una labor o hago una actividad en este ámbito. Llega el día de no sé qué y yo hago, pero no hay de verdad un conjunto ordenado de actividades que además busquen la concienciación o la sensibilización más allá de hago esto porque toca. Pero, como no todo es malo, que llevamos un rato un poco pesimista, es cierto que cada vez hay más mujeres que se incorporan al mercado laboral y que se incorporan al mercado laboral en el ámbito del deporte. Cada vez se superan más barreras, cada vez hay más representación femenina, cada vez nos hacemos un hueco más grande y se vencen muchos estereotipos y sobre todo, ya no solo las mujeres, sino que esto es una lucha de todas las personas, ¿no?, de todos y de todas, y cada vez hay más personas y hay más instituciones concienciadas con el tema y hay más reivindicaciones y cada vez se habla más. Entonces, quería terminar por una parte con esta frase que os quería haber puesto de quién era, pero lo leí en un libro hace tiempo y no he vuelto a ser capaz de retomarlo. Y me parece importante porque al final la igualdad, ¿no?, fue una cosa que nació un poco aislada y poco a poco ya deja de ser tan aislado. Cada vez hay más personas y cada vez hay más lucha y es importante. Por último, daros las gracias y me permitís que os deje con... Esta es la foto del Club de Baloncesto de Las Rozas, donde estamos con el plan de igualdad, que es el primer club, entidad deportiva como tal, que ha implantado un plan de igualdad, que está implantando un plan de igualdad actualmente y que
ahí está, ¿no? Está un poco naciendo, un poco en los orígenes, pero bueno, ya por lo menos se está haciendo público, se está dando que hablar y yo estoy segura que de aquí a un par de años esta diapositiva estará llena de fotos. Así que gracias y si tenéis cualquier pregunta... Bueno. Muchas gracias, Marta. Vamos a... Tenemos un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, se las voy a hacer yo, si nadie quiere empezar. Bueno, hay muchas cosas. Ha sido muy interesante, además, sobre todo... También personalmente me interesaba, ¿no?, la proyección en el deporte, ¿no?, del plan de igualdad. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta, ¿no? Una reflexión que va un poco al hilo de lo que decías, ¿no? Yo creo que hay espacios, efectivamente, en donde los planes de igualdad, lo has dicho, ¿no?, son más complicados y probablemente el del deporte lo has dicho tú, ¿no?, lo has subrayado, es muy complicado por todas las razones que tú has dicho, que las comparto completamente. Y también porque, claro, el deporte tiene en esencia, no, a esto tendríamos que hablar mucho, ¿no? Pero claro, el deporte, la reflexión sobre la igualdad en el deporte es muy complicada porque en muchos casos, o sea, el deporte es una práctica desigualitaria. Es decir, ¿en qué sentido? Claro, si nosotros pensamos en el deporte como actividad, como ejercicio físico saludable, ¿no? O sea, como algo vinculado a la salud, no. Si hablamos de la práctica deportiva como derecho, como ocio, no, pero luego ya el deporte como competición, quiero decir, y las propias reglas de esas modalidades deportivas, en muchos casos son de por sí, ¿no? Dejan ya de por sí, en esencia, dejan de lado a mucha gente, ¿no? Hoy has hablado de las mujeres, pero pensamos, a mí me interesa como saber mucho también el colectivo de personas con discapacidad, otros colectivos en donde hay modalidades deportivas, con las mujeres no, las mujeres es otra problemática, pero hay modalidades deportivas que ya de por sí son en esencia discriminatorias, ¿no? Y entonces esto, claro, dificulta mucho más. Y esa era una reflexión. Luego la pregunta que te quería hacer, igual no lo sabes, ¿no? Pero, o igual sí, bueno, tú estás mucho más vinculado al deporte. Claro, aquí, como casi todas las luchas contra la discriminación, fíjate que de las 3 primeras cosas que has dicho en el plan que había que potenciar, no lo hemos hablado nunca, pero de las 3 primeras cosas que has dicho yo coincidía, fíjate, en esas cosas, ¿no? Porque yo creo que es muy importante la concienciación y la sensibilización, etcétera, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí en el ámbito deportivo hay un problema fundamental que se reproduce también en otros ámbitos en relación con colectivos discriminados, ¿no? Que es el ámbito de la formación, pero el ámbito de la formación en el deporte. O sea, yo no sé, o sea, yo creo que donde se empieza a dar toda esta problemática es en el colegio, ¿no? En el colegio en donde los profesores ya en el ámbito deportivo, ¿no? Cuando hay en el deporte dicen, los niños a fútbol, la niña a la gimnasia, ¿no? O sea, esa es la primera. Pero bueno, los profesores obviamente hay que formarles en esto y cada vez esto irá cambiando, pero donde yo no sé si esto se hace es en el ámbito de los profesionales de la formación deportiva, y me estoy refiriendo a los grados de actividad, bueno, el INEF de toda la vida, ¿no?, como se llamen ahora los distintos grados estos de actividad física y tal, ¿no? Donde yo no sé exactamente si ahí hay presencia femenina, me temo que igual, como todo, pues eso irá cambiando, pero debe haber poca. Y luego lo que yo no sé si ahí se les forma en esto, ¿no?, en la idea de igualdad, o sea, un poco en que ellos son los primeros que tienen que lanzar ese otro mensaje, porque claro, es el mensaje de decir, bueno, necesariamente no hay deportes de chicos y chicas, no hay profesiones de chicos o de chicas, no hay por qué valorar de manera distinta el deporte de unos y otros, ¿no? Yo no sé si, o sea, se forma en INEF en materia de igualdad o planes de igualdad, claro, si no hay experiencia en el ámbito deportivo, me imagino que no. Pero claro, sí, dime. Esa era la... Sí. No, estrictamente no. No hay ninguna asignatura sobre igualdad de género, pero no hay en INEF, no hay en ninguna carrera. Sí. Ha empezado a aparecer alguna optativa sobre igualdad de género, sobre perspectiva de igualdad. Por ejemplo,
En la Complutense, en periodismo, tengo entendido que hay una optativa, poco para pues cada uno en su ámbito, pero la verdad es que estrictamente no. Y como ahora, como principio transversal, pues hay cantidad de asignaturas en las que tú podrías hablar de igualdad de género y la verdad es que tampoco se habla. Vamos, yo por ejemplo soy educadora social y en mis asignaturas nunca he tenido una asignatura de igualdad de género, muy pocas veces, o sea, hablas a lo mejor en un debate de la concienciación, pero no se habla de la perspectiva de igualdad de género en la intervención con menores, no se habla, profesorado tampoco. Cursos de formación deportiva de entrenadores, de entrenadoras, tal, hasta donde sé y en los deportes que sé, fútbol, baloncesto, no se habla. Sí, pues os voy a pasar el... Vale, como se está grabando, siempre estamos con el tema del micrófono. Lo aprenderé a... ver. Ya. Yo te quería preguntar, o sea, sí que tiene que ver, pero no es estrictamente sobre la charla que has dado. El tema de los diferentes baremos que hay, por ejemplo, en educación física, en los institutos, en los colegios, cuando hay que superar las pruebas de gimnasia, de educación física, nosotras las chicas teníamos un baremo diferente al de los chicos para que como que las notas variaban Sí. En el tema de la prueba de resistencia, por ejemplo, si corrías no sé cuántos metros, una chica era un 7 y el chico para tener un 7 tenía que correr más, no sé, Sí. X metros más. No me acuerdo cuáles eran las diferencias, pero había diferentes baremos. A mí eso me llamaba poderosamente la atención porque, aunque sí que es cierto que entiendo que puede haber diferentes capacidades físicas entre hombres y mujeres, las pruebas de resistencia que al menos nosotros hacíamos en el instituto no eran de deportistas de élite. Y muchas de las chicas éramos perfectamente capaces de hacer más o menos las mismas marcas que los chicos. Y a mí me llamaba la atención el tema de que haciendo la misma marca con un chico yo pudiese sacar un 7 y él se quedase en un 6 o 6,5. Es un poco la versión contraria, o sea, en el sentido de hasta qué punto esos baremos que se supone que tienen que favorecer también puede resultar. Sí. A mí yo me sentía un poco discriminada. Es como, ¿qué pasa? Que tengo que... Es como que me están haciendo un favor por hacer lo mismo que un chico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es un debate muy, muy amplio. Porque si estoy de acuerdo o no lo sé. No lo sé. Por una parte, no. Por lo que tú dices. Yo, por ejemplo, he hecho deporte toda mi vida y había chicos en mi clase que no habían hecho deporte en su vida. Entonces, ¿por qué yo, a lo mejor, o sea, me estás diciendo que soy menos capaz que un chico solo por el hecho de ser chica y entonces por eso me tienes que bajar la nota? O a partir de ahí, que hay características biológicas diferentes que pueden estar ligadas a la práctica deportiva. Yo lo entendería más o menos a nivel de deporte ya profesional, no de élite, sino profesional. Pero las pruebas de resistencia, por ejemplo, que se hacen en los institutos no son niveles profesionales. O sea, no hace falta entrenar todos los días de la semana 3 horas para alcanzar esas cuotas. Entonces, no veo tampoco la necesidad real de establecer esos baremos. No sé si... Es que veo una necesidad más, es como cualquier ámbito de la educación, veo una necesidad más del propio profesor o la propia profesora con su clase. Es decir, yo soy una chica o soy un chico, pero yo soy una chica y yo no tenía las mismas características que mis amigas que no habían hecho deporte en su vida. Y era una chica y no tenía las mismas características que, o sea, a lo mejor yo era de las más deportistas de clase con los 2 o 3 chicos, entonces no se trata tanto, o sea, el problema es que cuando haces una cosa tan universal, porque tienes en realidad que hacerlo universal desde el plan de estudios, que a lo mejor cuando llega el profesor o la profesora lo vea y vea que no es lo mismo, no es lo mismo una persona a lo mejor que es que tiene asma y cuando te corra 2 vueltas es que ya para esa persona es un 10, que para mí que a lo mejor te corro 5, saco un 7 y me quedo ahí porque soy muy vaga y no me apetece correr más. Es todo, ¿no? Más allá del género, las condiciones de cada persona, de cómo están. Yo defendería unas herramientas, no sé cómo ni cuáles, que dejaran cierto margen para cada persona, de libertad de cada persona, de las capacidades de cada persona.
educación física, en el deporte, como en cualquier otro ámbito. Gracias. Bueno, yo darte las gracias por haber venido y dar esta charla, que la verdad es que ha estado muy interesante. Y nada, es seguir más o menos con el hilo que estáis teniendo. Quiero comentarte, pues eso, básicamente que a nivel de ya de infancia, desde lo que tú has comentado de los patios y tal, pero que esa discriminación muchas veces viene dada desde vuestro propio género, desde las mujeres, que la mujer que hace deporte, que se va a jugar al fútbol con los chicos, es una marimacho, que no es nada femenina, que se la acaba discriminando. ¿Qué pasa? Que cuando llega la adolescencia, la adolescencia, sí, eso, 11 años, 12 años, muchas chicas dejan de hacer deporte por eso, porque se las discrimina, porque dicen, ay, tengo que ser más femenina, más tal, más no sé qué. Vale, luego ya, lo del tema que ha comentado mi compañera aquí de los deportes y tal, sí que es cierto que las pruebas de resistencia considero que estamos igualmente capacitados en las edades en las que estamos para dar ese mismo número de vueltas, todos, tanto chicos como chicas. Luego ya hay pruebas ya más de fuerza, tipo lanzamiento de peso o alguna de esas que se coge y se beneficia a la mujer, pero a mí hay una prueba que me llama mucho la atención y es de la flexibilidad, que esa también creo que se cogía, al chico se le exigía menos, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces eso también, pues mira, sí, está bien puesto. Luego ya el tema de resistencia y eso sí que son algunos. Pero claro, luego llega el punto que dices, en la de resistencia, ¿por qué se le exige menos a las mujeres? Porque claro, porque están menos acostumbradas a hacer deporte, pero ¿por qué tengo que exigirle menos a una persona que ha cogido y ha decidido no hacer deporte que a otra persona que sí hace deporte y está más lista físicamente para hacer eso? ¿Qué es lo que tú dices? Que hay personas que sí, que se les tiene que exigir menos porque físicamente tienen asma, tienen problemas musculares o tienen lo que sea que no les permite llegar a la capacidad ni siquiera haciendo deporte. Entonces, ¿por qué a una persona que no hace deporte, no está acostumbrada a hacer deporte durante toda su vida, se le premia y a una persona que sí, se le perjudica? Entonces, eso es algo que a mí me dolía especialmente porque además ves la gimnasia y cuando llegas sobre todo a esas edades, a partir de los 13 años para arriba, las mujeres, no te digo todas, porque nunca se puede decir todo el mundo, porque había muchas chicas que sí que lo hacían y que hacían muy bien deporte, pero muchas, el típico partido de fútbol, venga, tenéis que jugar chicos y chicas, y tienen que tocar las chicas al menos una vez el balón, y ya eso es como un milagro, que una chica toque el balón para poder meter un gol, y coges y dices, venga, todas las chicas, voy a elegir a las guays para que se queden en mi área y vengan las demás y hagan de escudo humano, ¿sabes? Entonces, esas cosas, pues yo creo que también es falta de concienciación por parte, en gran parte de las mujeres, para que no hagan eso, porque claro, dices, es que si no hacen eso, si no son de esa manera, luego son ellas mismas las que se discriminan y las que hacen ese fomento de esa forma de pensar. Claro. Sí, es que al final es desde, yo no sé, hay muchos estudios que lo discuten, desde cuándo podemos empezar a considerar que sea la formación en género. Es decir, tú naces, ¿no? Y tú desde que has nacido te tratan de diferente forma, hay estudios que lo muestran, según seas niña o seas niño. Y eso al final va creciendo, y tú lo has dicho, se exponen unas marcas porque están suponiendo que las mujeres hacen menos deporte que los hombres, o están suponiendo unas características concretas. Pues lo que hemos dicho, bueno, vamos a simplemente tratar personas, ¿no? Vamos a abrirlo un poco, vamos a abrirlo a las capacidades de cada persona y vamos a ver qué pasa. Pero no solo en este aspecto, desde bien pequeñas. Vamos simplemente a tratar personas, vamos a no juzgar por cualquier cosa, desde que son niñas. ¿Qué pasa cuando, no sé, cuando una niña saca un 5 en educación física, pues ya está, ha sacado un 5 y es que a esta niña no le gusta hacer deporte, si es que mira, no tiene cuerpo ni siquiera para hacer deporte. Cuando un niño ha sacado un 5, es que no se le dan bien los deportes. Es que no se le dan bien, es que no se le dan bien, qué pena. Y en cambio la niña, si es que no está para hacer deporte, no está hecha, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia que vamos tratando desde pequeños? Y en el deporte se ve muy claro, pero es en todo. Para decirte eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Así, pues venga, le pasáis ya la última, ¿vale?
Porque Marta se tiene que ir precisamente esta tarde de viaje con el club y con sus niñas a un torneo a Zaragoza, y la tenemos que dejar que llegue por lo menos a su casa a hacer las maletas y cosas de esas. Bueno, la mía era sobre los planes de igualdad en el deporte. Porque, por ejemplo, yo soy jugadora de fútbol, sala, entreno a niños a fútbol sala, y en mi club, por ejemplo, o sea, de 10 entrenadores, hay 5 chicas y 5 chicos. Por ejemplo, sí, la verdad que... Entonces, mi pregunta es, si mi club está en esta situación, ¿sería necesario hacer un plan de igualdad aunque estemos en igualdad? ¿O aún así sería mejor prevenir y a tener un plan de igualdad? Porque en realidad la igualdad está ahí. Y es más, hay un coordinador chico y un coordinador chica. Bueno, sí, eso es bastante raro, pero bueno. Entonces, ¿hay necesidad de hacer un plan de igualdad en esa situación o no? Sí. Es raro, ¿eh? 5 chicas, 5 chicos, hay igualdad, pero sí, claro, por lo que hemos dicho justo antes, antes de hablar de deporte hemos hablado de las empresas, vamos a analizarlo. Tengo 5 chicas, tengo 5 chicos, ¿cuántos jugadores hay? ¿Cuántas jugadoras hay? Ya, de jugadoras ya es más difícil. Claro, no tenemos jugadoras. Bueno, ¿cómo fomentamos el deporte femenino? Los recursos, cómo dividimos los recursos para los equipos femeninos, cómo los dividimos para los masculinos. Hay muchos. No simplemente se habla de representación cuantitativa, también cualitativa. Entonces, claro, vamos a analizarlo y vamos a ver, a lo mejor, pues oye, resulta que no, que es que, pues vale, bueno, pero lo tenemos analizado y no lo vamos a dejar aquí, lo vamos a seguir analizando. O en esto podemos mejorar, siempre hay algo que mejorar. Muy bien, pues nada, Marta, muchas gracias por tu charla, y a vosotros deciros, bueno, nos queda todavía una sesión más, que es la del próximo viernes, con la que terminamos, ¿eh? Muchas gracias.